El 13 de julio de 1971, en Londres, la familia Domail le daría la bienvenida a su primer hijo, Daniel. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que la familia se mudara a Long Island. Producto de la época en la que creció, Daniel se vería influido por un género emergente que se desprendía del jazz y la necesidad de dar voz a quienes no la tenían. Rap music. Fue así como en 1988, a la edad de 17 años, junto a su hermano menor y un amigo más, fundarían el grupo KMD, el cual tuvo un éxito moderado, uniéndose a una de las disqueras emergentes de ese entonces, la cual publicaría su primer álbum. Sin embargo, el 23 de abril de 1993, antes de la publicación de su segundo álbum, el integrante DJ Subrock sufriría un accidente de tránsito, el cual lo haría perder la vida. El hermano menor de Daniel murió con 20 años. Esta tragedia provocó el retiro de Daniel del hip hop y la separación del grupo. Poco se sabía lo que emergería entre el dolor y la tragedia. Entre las calles de Manhattan, embriagado por el dolor y durmiendo en bancas por años, comenzó a formar algo. Sin embargo, no fue hasta finales de los 90 que Daniel abandonaría la Gran Manzana, con dirección a Georgia, y no fue hasta inicios de la década de los 2000 que, jurando venganza a una industria que lo deformó, Daniel murió. Pero algo más nacería de la tragedia. En el 97 se comenzó a escuchar en Manhattan, específicamente en el New York and Poets Café, a un hombre con calcetas en la cabeza que asistía a las sesiones de freestyle que ahí se daban. Metal Face Doom comenzaba a apoderarse del micrófono underground en Manhattan, quien al final sería conocido como MF Doom y reconocido por una máscara de Dr. Doom que usaba en sus inicios, la cual cambiaría a una inspirada en Maximus, de Gladiator, quizá inspirado por la historia de venganza. Ya con el mundo underground a sus pies, la segunda fase del plan daba inicio. La operación Doomsday había comenzado sobre la Gran Manzana. La pertenencia del concepto detrás de Operation Doomsday recordaba a la de un supervillano de Marvel Comics, como Doctor Doom, con una serie de terribles contratiempos y tragedias que culminaban con el nacimiento de un villano. En el centro de Operation Doomsday se encuentra una inclinación hacia el lirismo de forma libre. Las referencias de la cultura pop que Doom utiliza, las utiliza como contraste de una entrega cruda y líricamente hábil, para recitar rimas apetecibles y fuera de la materia que contienen referencias obscuras. Su rap abstracto está mezclado con una asociación de palabras dispares basadas en el humor negro y la ironía. Gran parte del contenido lírico del álbum muestra a MF Doom en un trastorno emocional. El álbum debut en solitario actúa como un largo ejercicio de terapia musical, con la muerte colgando en todo momento, tanto musical como líricamente. En 2003, Domail publicó su segundo álbum de estudio, Take Me to Your Leader, bajo el nombre de King Ghidorah. Este sería lo más cercano a un álbum conceptual, denotando cómo el álbum expone mitos del epónimo King Ghidorah. Este álbum fue muy halagado en su momento, siendo considerado por algunos expertos como el mejor álbum de hip hop político, a diferencia de otros intentos hechos por artistas que también querían abordar este tipo de temas. A mediados de este mismo año, Domail publicó su segundo LP, Vaudeville Villain, bajo el seudónimo de Victor Vaughn, un juego de palabras entre el nombre de Dr. Doom y Victor Von Doom. La mayoría de pistas del álbum fueron grabadas junto a miembros de la discográfica Sound Inc. Domail se juntó con Hit Sensor en un bar de Brooklyn poco después. Hit Sensor le presentó a Domail a King Honey y a Max Bill, músicos que eran miembros de la discográfica Sound Inc., los cuales lo ayudarían a producir su siguiente álbum. A finales de 2004, Domail comenzó a producir su segundo álbum bajo el nombre de MF Doom Food. Domail escribió el álbum como una especie de segundo álbum conceptual acerca de las cosas que te puedes encontrar en un picnic o en un mercadillo. Fue producido en su mayoría solamente por Domail, a excepción de algunas pistas producidas junto a Count Bass y Madlib. También canciones como Con Queso fue producido junto a P&S, y la pista One Beer estaba originalmente destinada a ser parte de Matt Bellamy, pero fue retirado al no encajar con la temática del álbum.
Junto al lanzamiento de Food el 16 de noviembre de 2004, Domain publicó Leftovers en el sitio web hiphopsite.com y un CD que contenía remixes de las pistas destacadas de Food. Después de ello vino la etapa más discreta de Doom, donde no solo trabajaba con empresas como Adult Swim, sino también donde decidió quedarse con su sonido en lugar de buscar algo más comercial, lo cual lo convirtió en una especie de artista de nicho, teniendo cada vez esa imagen de mito o de OG. Realmente no se volvió a hablar de Daniel con fuerza hasta su fallecimiento en 2021. Evidentemente no murió en la pobreza, pero el motivo de la resonancia de su fallecimiento fue el hecho de lo que simbolizó. Más de 20 años de rap inspirado por él. Gente como Kanye, por ejemplo, no tendría la misma influencia ni recibimiento si no hubiera sido por Doom. Tyler tampoco sería el mismo en la narrativa de las canciones. Y él fue quizá el precursor más famoso del lo-fi, incluso teniendo proyectos completamente instrumentales, sin tomar en cuenta que sus samples son básicamente lo-fi. Para entender mejor el trabajo creativo de Doom y hablar más a profundidad de lo que acabo de mencionar, hay que entender lo que es narrativa y el arte conceptual. Es muy simple, la narrativa es como una película o historia, que suele darle temática a este tipo de proyectos. Usualmente suelen estar camufladas por el gigantesco ego del artista. Pero esta historia no tendría sentido sin un concepto, o sea, ¿de qué va a tratar? Aquí es donde entran cosas como el sonido, en el caso de la música, duración, lírica, quédense con lo de la lírica, e incluso con el cómo se ve el artista al momento de promocionar o hablar del álbum. The Weeknd, Kanye West y Tyler son un gran ejemplo. Doom es ese rarísimo ejemplo, donde no es muy onírico ni muy abstracto, pero sí tiene mucha profundidad. No solo es que leer y entender todas las capas de una canción de Doom de 3 minutos puede llegar a tomar más de 15 minutos en caso de que hables inglés perfectamente. Además, las letras de Doom denotan algo que ya había mencionado: liricismo, lo cual básicamente es la calidad de la letra. No exagero cuando digo que hay muy pocas cosas de este siglo mejor escrito que este álbum. Doom es un claro ejemplo de lo complejo que puede llegar a ser el idioma inglés bien aplicado y balanceado con un lirismo complejísimo. Sin exagerar, lo convierte en el genio más grande del siglo XX a nivel de composiciones urbanas. No habrá nadie como Doom, porque Daniel vivió entre la sombra del dolor y la venganza musical. Por eso, cuando se sintió satisfecho, solo hizo lo que quería. Y por eso, cuando se fue, nadie se cuestionó si tenía algo más que decir, porque Doom ya había dominado el mundo. Doom en 10 años le dio forma a los últimos 30 años del género, e incluso a su subgénero más famoso actualmente. A día de hoy ya no lo vemos porque estamos llenos de estímulos de otras generaciones. Pero cuando escuches una canción de Doom y escuches una canción de tu rapero favorito, te vas a dar cuenta de toda la inspiración que directa o indirectamente Doom dejó en él. No importa de quién estoy hablando, de los que ya mencioné o quizá alguno más reciente. Todo el mundo se inspiró gracias a Doom, y el género no tendría la forma que tiene hoy en día si no fuera por Doom. Y quizá toda la escena independiente no existiría como existe hoy en día si no fuera por gente como Doom. Cuando pensamos en Doom no pensamos en coches lujosos o tenis, pensamos en una máscara, en un símbolo. Metal Phase 2. Operation Doomsday.